lo que te has creído es mentira. 5.000 personas, 1.000 en la venta en el directo, no había comprado nadie, vendí cero. Mi cárcel es la mentira o la película que me estaba contando. La vida a mí pues me llevó a un hospital a perder la vista, a estar en una cama con mi madre al lado y sin saber si iba a volver a ver, si iba a poder hablar, y ahí sí que fue la primera vez en la vida en que fui consciente de empezar a agradecer. Esto es un pensamiento de cambiar tu vida, ese pensamiento te lleva a esa decisión. Hubo una pregunta que cambió mi vida en los negocios, que es ¿cómo quieres que muera tu negocio? Hay una anécdota que no compartí nunca, que yo vendí un libro en 400 euros. He vendido en clientes libros por 2.000 euros, 1.000 euros, porque tiene que ser el precio del libro lo mismo que todos los que ves en la estantería o la librería. Porque mi compromiso fue un directo, un vídeo al día durante 365 más 100 días. 365 días seguidos. Wow. ¿Y sabes lo que...? Sin guión, sin estructura, sin viralidad, sin saber. Y eso fue un entrenamiento a la hora de comunicar, a pesar de mí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Atajos, en el que conversamos con emprendedores para mostrarte cuál es la realidad del emprendimiento. Porque, Sergio, si buscas este camino fácil, mejor vete por donde has venido. no lo hay. Y hoy tenemos a Luis García, un soñador que ayuda a personas a confiar en sí misma, mentor, autor, estratega, empresario, emprendedor, padre. Y sobre todo, interesante lo que vamos a aprender en este programa, que si eres de esas típicas personas que tu pasado te frena o que tienes pensamientos que no te llevan a luchar por lo que tú quieres, creo que este programa es para ti. Así que quédate. Bienvenido. Un placer, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con ganas de aprender. Mickey Mouse, orejas grandes, boca pequeña, y bueno, pues abrir este espacio y disfrutar y seguir aprendiendo. Qué bueno, pues vamos a empezar directo. Sonia, empezamos mal, por favor, que estamos ya en el aire, empezamos directamente con una frase que tú sueles repetir mucho, y es que la mayor cárcel que tenemos son los límites y nuestro pasado, mejor dicho, la historia que nosotros nos contamos acerca de ello. Luis, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿cuál es tu cárcel? ¿Cómo identificaste tú eso en tu pasado? Mi cárcel es la mentira o la película que me estaba contando. Al final, el ser un quejica compulsivo y pasar de ese extremo a luego ser un positivo compulsivo, ¿no? Y desde ahí pues yo estaba desde fuera buscando ese éxito, ese reconocimiento, por la validación de mis padres o por diferentes motivos, ¿no? Que nos venden como el que es exitoso, ¿no? Si te dan un premio, si sales en los medios de comunicación, si tienes una empresa o un negocio, pero detrás de eso, que es que factures mucho dinero, que no te quede mucho, que no tengas tiempo, que estés 14, 18 días, 18 horas trabajando, que no tengas vacaciones. Y esa fue mi cárcel, ¿no? Encerrarme en querer crear negocios, en obsesionarme con el dinero, y precisamente lo que tenía, y los números no tenían oídos. Y estaba en quiebra, salí de una relación, volví a casa de mis padres, no tenía para pagar la hipoteca, viviendo con ellos, pero desde fuera era, pues te ponías un traje, una corbata y parecía todo que era perfecto y cojonudo, ¿no? Y fue quitarme esa máscara, empezar a cuestionarme todo y a ser consciente de que era mentira esa película que me estaba contando y ver qué podía hacer. Que el sistema o al final las reglas eran las mismas para todos, era o seguir quejándome y ser una víctima o tomar la decisión de hacerme responsable de mi vida. Al final yo creo que casi todo el mundo estamos en una cárcel. Nosotros estamos haciendo una serie de eventos ahora que se llama Rompe el Piloto Automático para ayudar a la gente a romper el piloto automático, romper tus miedos. Tenemos ahí como varios eventos para ayudar a la gente a dar ese pequeño chip, porque al final creo que todos estamos en una cárcel. Al final todos tenemos como ese piloto automático, como ese tipo de cuestiones que nos han dicho, que ni siquiera nos cuestionamos, y cuando pasan los años, pues claro, te sientes mal, bebes más de la cuenta, te hinchas a hacer cosas que no te gustan, que no te sientan bien, y claro, pues yo creo que al final estamos actuando desde esa cárcel, ¿no? Hubo un día que para ti fue clave, fue el 16 de abril de 2013, ese día cambió tu vida. ¿Cómo esa cárcel que tú vivías impactó en tu vida? Bueno, pues ese día la vida me paró, ¿no? Al final la vida te susurra, te habla alto, te pone pruebas, situaciones, para que seas consciente, te des cuenta de si quieres seguir así o si quieres cambiar. Lo que pasa es que no nos gusta cambiar. Al final nos gusta estar cómodos con lo que tenemos, aunque sea quejándonos, ¿no? Y en esa queja alimentamos. Y la vida a mí pues me llevó a un hospital a perder la vista, a estar en una cama con mi madre al lado y sin saber lo que iba a pasar. Si iba a volver a ver, si iba a poder hablar, si iba a levantarme de esa cama. Y ahí sí que fue la primera vez en la vida en que fui consciente de empezar a agradecer.
sin saber, porque lo único que tenía claro es que quería vivir. Y había estado desagradecido por todo lo que me faltaba, ¿no? Y desde ahí fue, joder, si tengo lo más importante, que es estar vivo y sentir que muchas veces es como cuando tienes un problema de salud, ¿no? Te duele una muela, un diente y no te acuerdas de que, joder, Claro. lávate los dientes por la noche, ¿no? Claro. Pero cuando te duele es cuando eres consciente de que te falta, pero no, somos agradecidos de todo lo que tenemos, siempre estamos en lo que nos falta. Y esa noche, pues fue la primera vez que yo, pues, empecé a agradecer. Y desde ahí no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero en esa incertidumbre, o esa cárcel la podemos poner más bonita o más fea, con tele, sin tele, Claro. la podemos poner con sauna, con piscina, al final es, bueno, vamos a hacerla, si no te pones tú incómodo, la vida te pondrá incómodo y en esa comodidad muchas veces en la que estamos, pues estamos en ese piloto automático, como bien comentas. Como me gustaría para que la gente lo entendiera y también te pudiera conocer más y entender la situación, me gustaría que nos comentases cómo era tu vida antes de ese día y cómo es después de ese día, para que se vea el cambio de persona y también, pues bueno, pues lo que una persona tiene, las áreas que tiene que trabajar y cómo es esa evolución. Bueno, pues mi vida era trabajar, trabajar y trabajar, crear el hecho de por ser empresario, tener una empresa, una sociedad, ir al registro y pagar el autónomo, pues ya no era suficiente, que lo único que pensaba es en base al esfuerzo, en base al sacrificio, en base al trabajo, es como el precio que tenía que pagar. Y te iba a decir, no me levanto a las 8, es que no me acostaba. Al final había en la oficina en la que estaba en una cuarta planta, pues estaba las luces casi 24 horas. Había veces que no me iba ni a dormir ni a descansar, o era comer fuera, y el hecho de comer fuera pues era ya la excusa de comer mal también, no hacer deporte, no hacer ejercicio. Yo venía de haber jugado al fútbol, de haber hecho deporte prácticamente toda mi vida, todos los días, y de una pues vas a jugar con los amigos solo, porque claro, ya tienes una empresa y solo tienes que trabajar, porque no haces dinero y no vas a tener para pagar, y lo más sencillo es quejarse del gobierno, de la competencia y de todo el mundo, en vez de hacerte responsable, ¿no? Hasta que la vida me puso en esa situación de decir, bueno, después de ahí, con la baja no iba a ser suficiente como para pagar. Un autónomo no se puede poner malo, es un empresario, pero te dijo, vamos a... me puso que no veía, ¿no? Y entonces fui consciente que no tenía un negocio, que tenía un oficio, y en el momento que no dedicara horas, pues no había creado Claro, pero nada. no ver literalmente, ¿no? Sí, no ver literalmente, o sea, lo que es un tapón de una botella que era rojo, me lo acercaban y no sabía si era un tapón, si era rojo, no veía absolutamente nada. Empecé a ver neblado, nubloso, y en horas, desde me levanté por la mañana, cuando me puse un ojo, no veía con el izquierdo, y en el derecho apenas. De que llegué de esa mañana a la noche que llegué al hospital ya no veía prácticamente nada. Wow. Me fui a la óptica, digo, he perdido vista, o será la lentilla. Claro, en un De día. ahí la óptica, no tengo cita, y era como... Claro, la que- puta que que, me, ciego, ni que no polla. veo, necesito algo. Me fui a una clínica privada, y la clínica privada, hacerme pruebas que no veía era como broma. Me mandaron al hospital directamente, porque en Albacete no había para hospitalizarme en el privado, y en el hospital a medianoche nada, me ingresaron y ahí estuve unos cuantos días. ¿Qué te pasa por la cabeza después de... Pues claro, imagino que ya las responsabilidades de negocio pasan a un segundo plano. Ya, ¿qué se te pasó por la Se me cabeza? olvidaron, o sea, literalmente en ese momento es como... O sea, para que veamos lo que es realmente importante. O sea, que tan importante era en nuestra película, en esa historia que nos estábamos contando, cuando realmente pasa algo importante, todo pasa en segundo plano. Es como que ni sabía esa etiqueta de tienes una empresa, mañana tienes que hacer. Me importaba una mierda, literalmente. Y tenía un socio, tenía personas que al final, pues bueno, sabías que iban a estar, pero me daba exactamente igual. Porque en ese momento era solo pues no ver a mi madre llorar más. Mi padre lo habían operado recientemente del corazón. Y es que le habían dado el alta a casa, y esa noche me fui yo al hospital. Fue como, venías como cuando vienes de una situación negativa, otra tal, y todo te pasa, y pobrecito, y madre mía, qué mal. Es salir de ese ciclo, o comparar esa vida. Para aterrizarlo para que la gente que nos vea, que nos escucha, lo sepa. Al final, eso es cuando decía, la vida me susurra, la vida habla. Al final son las circunstancias. Hace poco leía que decía que cuanto más grande es tu problema, más grande es el mensaje que te está diciendo la vida, ¿no? Y que ese es el camino. Fíjate tú, ¿no? Si la vida te estaba diciendo, tío, que te estás desviando y no te estás dando cuenta, ¿no? ¿Cuántos señales habría recibido hasta ese momento, tío? Literalmente me puso el altavoz, y como no escuchaba, me dijo, bueno, pues vas a ver qué es lo que tengo que ver de esta situación. Y ahí yo fui consciente, sin haber leído un libro hasta el momento, de hacerme una pregunta, y estando ahí, todo lo que venía sucediendo en mi familia, en mi entorno, en el negocio, con mi padre, y yo ahí esa noche, es que es lo peor que podría pasar. Y fue,
que estuviera muerto mañana, que creo que era ese miedo a la muerte y muchas veces que nos quejamos o querer, pues esto es una mierda Vale. y quiero quitarme lo que me llevó precisamente a decir, ¿quieres esto? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y no quiero eso. Vale, entiendo que de ahí viene tu libro, Empieza a vivir ahora, ¿no? Que ahí fue como ese punto de inflexión. Me gustaría, por un lado, Sí. que lo sacásemos ahora y cuando lo saquemos, que empieces a contar un poco cómo fue ese proceso. Bueno, A vosotros. muchísimas Qué gracias. guay, tío, muchas gracias. A vosotros. ¿Dónde lo puede adquirir la gente, por si le interesa? Me pone a escribir directamente, está en Amazon, en librerías, En Amazon, en Instagram. cualquier librería, en Instagram. Bueno, Polo, sí, lo tengo todo preparado, Sergio, está todo Ah. pensado. Está todo pensado. Entonces, igual no lo has pensado sí, tanto. sí le he pensado, sí lo hemos probado. entrenar. Lo hemos, Hay que lo hemos probar. pensado. Si te estoy diciendo que me dejes a mí, que está todo averiguado. Ahí, así. Madre mía. Perfecto. Ahí quedó guapísimo, ¿eh? Brutal. Ese día empezó la vida. a Ese vivir día empezó para ti. ¿Cuáles son? Lo digo. ¿Cuántos años, perdona? 29. 29 años. A mí lo que me gustaría saber es porque puedo yo entender que hay muchas personas que dicen tú no tienes ni idea de lo que yo he vivido, yo he pasado por circunstancias no sé cuánto. Me gustaría aterrizar cuál es ese pequeño paso a paso, qué fue lo que tú hiciste, qué pequeño hábito fuiste incorporando, pues haber hablado de agradecer. Oye, ¿cómo eran tus días siguientes? ¿Qué fuiste cambiando para empezar a cambiar tu sistema de pensamiento, tus pequeños hábitos y convertirte en una nueva persona para empezar a vivir ahora, en ese momento? Al final, todos tenemos una historia, cada historia es diferente, al igual que lo que a mí me ha sucedido o le sucede a otras personas. Lo que yo hice en mi experiencia, no desde la creencia, y en ese momento, con el nivel de conciencia que tenía, era simplemente cuando me levanté esa mañana con mi madre, pues yo había estado toda la noche escuchándola llorar y yo voy a sonreír. Y ¿cómo estás? Era estar bien, era no, aunque, porque ¿qué iba a hacer ya? Meterme más en esa queja y me había quejado de todo, ¿no? Y qué culpa tenía mi madre o mi padre o mi familia o mi entorno, las personas que quieres, de esa situación que yo mismo había provocado, aunque no era ni consciente de que era mi responsabilidad, ¿no? Era pues empezar a sonreír, aunque dijera, si no estás viendo, si no sé qué va a pasar, si luego las pruebas, ¿no? Pues bájate a hacer una resonancia, una punción lumbar, que no te puedes mover en 2 días, pero estaba vivo. O sea, creo que sentí por primera vez en mi vida que estaba vivo. Había ido en Hostia. piloto automático 29 años, no había parado y la vida me paró en seco y me puso la decisión, ¿no? A raíz de ahí, ¿qué fue? Pues todo lo que me decían de tienes que descansar, no hagas nada, tranquilo en casa, cuando después del tratamiento me mandaron, empecé a recuperar la vista con el ojo izquierdo y desde ahí fue como voy a hacer lo mismo que estaba haciendo desde otro nivel, no desde ese correr y hacer. Yo recuerdo que no volví inmediato a trabajar, pero sí que lo primero que hice a la semana 10 días es, yo entrenaba en el Albacete, al fútbol base, a unos niños, y es volver a ver a los niños, esa alegría, enseñarles qué te ha pasado, qué tal, y no os veo completos, era como volver a hacer lo mismo, no conducir, porque evidentemente, pues, que me llevaran, pero es hacer lo mismo que hacía o más, para no quedarme ahí quieto, porque sentía que si me quedaba parado, me iba a costar mucho más poder levantarme, el poder moverme, sin ni tan siquiera tener ese conocimiento, de decir, si me quedo en una cama, después cómo me voy a mover el músculo, el hacer, era como quería hacer cosas, quería vivir, quería ver. Vale, entiendo que cuando uno tiene ese cambio tan fuerte interno en tu identidad, hay muchas cosas de tu vida que se remueven. A nivel profesional, ¿cómo cambia tu vida? Es decir, conforme pasa el tiempo, ¿sigues trabajando en lo mismo? ¿Ya escribes el libro? ¿Cómo se ha enfocado tu camino profesional a partir de ahí? No fue de la noche a la mañana, no fue un proceso de 2013 en un mes o inmediato, porque también hubo luego mucho periodo de negación, hubo como unos meses un bypass de, bueno, disfruta porque no sabes lo que tienes, ¿no? Al final estás esperando un diagnóstico, a qué se debe, cuál es la causa, que nos den como ese síntoma, y yo pasé como ese verano en el que me permití viajar, disfrutar, hacer como cosas diferentes, y en ese vacío porque tenías ese miedo a ver qué te dicen que es, ¿no? Porque pensabas que, bueno, he recuperado la vista, esto será temporal. Y meses después recuerdo una feria de Albacete, ¿no? Y era la feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre. Y el 18 de septiembre tenía yo cita con mi neuróloga. Y era como, bueno, disfruta la feria, que después se acaba el mundo. Claro. Y sí que fueron 2 palabras que cambiaron mi vida, que fue un diagnóstico. Venía de una neuritis óptica, pero sin saber eso de dónde venía, ¿no? Si es un virus, si es algo de estrés, de trabajar, de no descansar, o de qué no era, ¿no? Porque tenía todas las papeletas en la bomba y me diagnosticaron esclerosis múltiple. Hostia. A raíz de ahí, claro, no sabes, nunca había escuchado hablar de ese diagnóstico, de esa etiqueta, de esa chapa, de esa enfermedad, pero fue como entrar en ese miedo de mi mente solo pensaba en una silla de ruedas, ¿no? Y al final lo único que me decía
La neuróloga en ese momento tienes estos tratamientos y lo que tienes que hacer es tener una vida normal. Pero sí me chocó de qué es una vida normal, Claro. lo que he tenido o qué vida quiero crear, ¿no? Hostia, Entonces claro, desde ahí fui claro. consciente mucho más del lenguaje, de cómo me hablaba, de lo que la gente te Hostia. decía, y si me quería creer eso que me estaban dando en un papel o si podía cambiarlo, ¿no? Y eso me abrió a quiero cambiar, no me quiero quedar con esto que me dicen, no me lo quiero creer. Creo que hay otra cuestión, aunque no googleé absolutamente nada, ¿no? Fue como, ¿para qué quiero meterme en ese contexto? Total, inteligente. Entonces, ¿cómo continúa la historia? A raíz de que te diagnostican esclerosis múltiple, Hay una montaña rusa o sea, vuelvo a trabajar, prácticamente los proyectos que estaban no tenían sentido porque no tenía recorrido, porque si no había horas, no quería volver a estar trabajando tantas horas, entonces me replanteé que solo iba a trabajar un ratito por la mañana, y como si fuera funcionario, y después iba a disfrutar del fútbol que me apasionaba, yendo a entrenar niños pequeños, entré como entrenador en el cuerpo técnico del División de Honor, del juvenil, y desde ahí dedico casi el 50% de lo que no había hecho al deporte, a ayudar a otros a crecer en etapa de formación, y porque me encantaba verlos crecer, ¿no? Y poder ayudarles en esa etapa, y desde ahí fue el contexto de que casi no trabajando tantas horas, el negocio, por así decirlo, iba mejor, aunque aún era inconsciente y estaba ese rechazo todavía a lo que era el diagnóstico de la enfermedad, hasta que los libros pues me abrieron el otro camino, otra perspectiva y poder ver otro mundo. Porque no había leído un libro ni el que me mandaban en el instituto. Yo prefería pedir al compañero de adelante que me hiciera un resumen justo antes o copiar. entonces, ¿en qué momento escribes este libro? Lo publiqué en 2019, desde el mismo momento que estaba en el hospital, esa misma mañana de sonreír, ese contexto que yo estaba viviendo, sentía que tenía eso que estaba llegando, ese conocimiento o esa canalización, tenía que compartirla al mundo. Y fue a raíz del diagnóstico como que no me quería quedar con eso y quería yo iba a cambiar ese diagnóstico, iba a cambiar el pronóstico y había recuperado la vista y quería compartirle al mundo. A raíz de ahí, pues un documental que vi de Ramón Arroyo, de cómo también había tenido un diagnóstico, que hay una película, un documental, 100 metros, con Alex Rovira, y eso me motivó a ver que una persona salía de ahí. A raíz de ahí también pues me comprometí a hacer una media maratón, luego una maratón, y fue como si otra persona lo hace, yo también puedo, aunque sean circunstancias diferentes, la enfermedad de esclerosis múltiple de las 1000 caras, pero por darle visibilidad nacía como ese legado, ese contexto que fue escribir el libro. Pero ¿quién era yo para escribir un libro? ¿Quién me va a escuchar? ¿Cuál es tu historia? Si no es... No, era como desde ahí todas esas vocecillas. Claro, y bueno, me gustaría, porque a ti se te ve una persona, ¿no? Que soñadora, con ganas de crecer, con ganas de vivir la vida. Luego hay otro perfil de personas que igual pasan por situaciones complicadas como la que has pasado tú, pero igual no tienen una mentalidad mucho más conservadora y le cuesta quizás encontrar esa motivación o esa inspiración para querer seguir adelante. Ese tipo de personas, ¿a qué se pueden agarrar en ese momento? Yo de pequeño me decían mis padres que un burro volando y que me lo creía, ¿no? Que Luis García fantasía. Y desde ahí era porque me he creído todo hasta que he llegado a tomar la decisión de qué es lo que me creo y qué es lo que quiero crear, ¿no? En base a esa creencia, porque me había creído tantas cosas que desde ahí es, oye, ¿y si esto no es cierto? ¿Y si esto es mentira? Y a partir de ahí, el hecho del diagnóstico, el no vas a volver a ver, o si ves, o te va a pasar todo malo, ¿y por qué no verlo desde actitud positiva siempre? Tener una vida positiva, aunque no todo es... 24/7 positivo, es como tú te lo tomas, no está totalmente, pasa, mucho menos. pero desde ahí es ser consciente de que mi vida estaba llena de oportunidades. Lo que pasa es que no las vemos a diario, y esa oportunidad sí te la tiene que poner con un altavoz o con un accidente como fue en mi caso, pues fui yo el propio responsable de eso, ¿no? O sea, me hizo hacerme más responsable de las decisiones, y esas decisiones de cuál era mi forma de pensar. Vale, y lo comentabas tú, ¿cómo una persona que tenga algún tipo de conocimiento o algún tipo de habilidad sueñe con escribir un libro, pero como tú bien sentías, no soy capaz, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a aportar yo que no aporte ya los millones de libros que hay? ¿Qué puedes recomendar tú a una persona que se encuentre en esta situación? Lo primero que haga es, creo que tenemos tantas creencias como ese diario que nos decían antes y que era solo te escribías como para ti, o ese journal, y es que lo escriba para él, para que esos pensamientos que están aquí, que sea como un jardín secreto en el cual puedas escribir eso que yo empecé así. Al final fue escribiendo pues en una libreta y luego en el ordenador, aunque había como ese rechazo ¿para qué le estás contando esto? Hasta que llegó un momento de, es el objetivo escribirlo, no porque lo tenga que publicar, sino es un regalo que te haces para ti. Para mí ha sido el mayor
trabajo de desarrollo personal, autoconocimiento. Luego una cosa es escribirlo, otra cosa es publicarlo y luego venderlo, pero desde ahí ha sido el hecho de escribir un libro, me cambió literalmente la forma de pensar. También me llevó a querer leer más libros, a querer aprender. Cuando luego publicas un segundo, un tercero, es como el primero ha tenido un éxito y el segundo, el tercero no puede ser menos, y quieres, como en un negocio, en una empresa, no, en un proyecto, y la vida también cambia y no tiene por qué que estar atados a un resultado en concreto en lo que hagamos. Pero le diría que empezar a escribir, que cogiera una hoja en blanco todos los días, y a lo mejor no tienes que escribir un libro y puedes escribir todos esos pensamientos de mierda que tenemos y tirarlos a la basura después por la mañana y decir, vale, ¿y ahora cuáles son los buenos que quiero primar aquí? Lo quiero escribir, y eso lo cierro, y después tengo una libreta de pensamientos positivos o buenos y otra donde no me gusta, pues a la basura. Qué bueno. Se ha quedado un buen momento, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer esta descripción de Luis para que podáis conocerlo también desde otro punto de vista, y espero que te guste y que la gente pueda conocer mejor. Luis García, donde empieza la fuerza de creer. Dicen que los leones no necesitan rugir para recordar quiénes son. Luis es uno de ellos. Emprendedor, padre y soñador incansable. Ha entendido que el verdadero liderazgo no se mide por el volumen de la voz, sino por la profundidad del compromiso. Y su compromiso más grande es consigo mismo, con su familia y con el propósito de inspirar a otros a creer que sí se puede. Tiene el alma forjada en la honestidad, los pies en la tierra y los ojos siempre mirando hacia arriba. No porque busque el cielo, sino porque sabe que los sueños están ahí, esperando al valiente que los alcance. Por eso, cuando llega a casa, lo primero que hace no es descansar, sino abrazar a su hijo. Porque en esos pequeños gestos recuerda por qué empezó. Se define en 3 palabras: superación, honestidad y empieza. Y es que Luis no espera que llegue la motivación, él se la fabrica cada mañana, aunque a veces posponga la alarma, aunque haya días más difíciles que otros. El niño que se bañaba en la fuente celebrando el ascenso del Albacete todavía vive en él. Solo que ahora lleva gafas rojas al caer la noche, más sueños que miedo y el corazón más grande que nunca. Luis es un recordatorio andante de que sí se puede. Que la selva del emprendimiento no está hecha solo para los fuertes, sino para los que tienen el coraje de empezar una y otra vez. Muchísimas gracias. Muy bien, pues qué bueno. ¿Cómo se siente uno después de recibir algo así? La verdad es que es... Porque no estamos acostumbrados a recibir y palabras bonitas, ¿eh? No. Y si las recibimos, nuestra propia mente, incluso a veces Sí. tenemos ese autoboicot ahí de decir, ay, no. Y cuando precisamente hacemos eso, es como te tienes que dar por 2 o por 3 el a ti mismo, ¿no? Porque eres tú. Somos nuestro propio diálogo interno y a veces escuchamos de los demás, o hay que también agradecer y saber recibir, al igual que dar, que gracias. Qué paradoja, ¿no? Buscamos constantemente conseguir cosas, reconocimiento, y cuando nos reconocen... No le damos valor a nosotros mismos, 100%. Vale, ¿por qué somos así de ser humano, tío? Una pequeña reflexión que lanzo. ¿Por qué pasa esto, tío? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Que busca reconocimiento y cuando te lo dan, le quita el mérito y dice, no es por tanto. Yo creo que son muchos temas, como para... Yo creo que es algo muy complejo y depende de la situación personal de cada uno, de tu infancia, de lo que tú hayas experimentado. Tú sabes, por ejemplo, dónde viene en nuestro caso. Yo creo que depende un poco por esos traumas que tú vivas, ¿cierto? En la infancia y dónde buscas ese reconocimiento, ¿no? Y incluso habrá personas que no busquen ese reconocimiento, sino que quieran pasar desapercibidas. También habrá las heridas y traumas en lo que claro. has trabajado, al final en esa injusticia o en esa que cada uno tengamos, pues dependerá. ¿Qué ámbito? Es el significado que le vamos a dar. Claro, igual que al final muchas veces estamos en el presente, le estamos dando significado al pasado, y realmente tendríamos que construir al futuro, ¿no? Estar en ese presente, pero ¿por qué no traemos el futuro al presente? Si no estamos constantemente en las circunstancias pasadas, pues esas que quieras, cámbialas, deconstrúyelas, al final cambia esa historia, aunque eso ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar lo que es traerte el futuro al presente. Y la forma en que ves tu historia, ¿verdad? El significado que le damos, la importancia que le damos a lo que te ha pasado es como tú te lo tomes, como tú lo quieras ver. Porque otra persona no puedes controlar, es externo, ¿no? Lo que sí puedes controlar es lo que a ti te pasa, cómo tú te sientes. Y nos podemos tomar las cosas a nivel personal, y desde ahí es que al final somos personas, somos humanos, tenemos emociones, pero desde ahí es saber autogestionarnos y en ese sentido pues seguir aprendiendo. Vale, me gustaría entrar en una parte más de negocio, ¿vale? Para el mundo del emprendimiento. Tú has escrito tu libro, has ayudado también a personas a escribir sus libros. Me gustaría iniciar en cómo podemos aprovechar un libro como un sistema de captación de clientes, si es que se puede.
Bueno, dependerá de la situación actual en la que esté y los objetivos que tenga la persona. Si es un objetivo simplemente personal, aspiracional, por publicar un libro, porque no tendría nada que ver si publicamos un libro de recetas y nuestro negocio es de una agencia de marketing. No Claro. obligado, aunque me encanta la Claro, cocina y quiera publicar supongamos que somos un emprendedor, yo tengo una habilidad, voy a escribir un libro, tengo también luego un servicio que ofrezco, además como también te dedicas al tema de infoproductos, si te parece bien, vamos a... Nosotros, nuestro caso, además, un caso real. Venga, un caso real. venga, ¿no? pon tu Tenemos caso. el podcast, damos conferencias, creamos eventos y nos estamos planteando escribir un libro, por ejemplo. ¿no? Al final, fijaros una cosa, un libro no se regala un libro se regala por Navidad, un webinar no, o cualquier acción, cualquier embudo que hagas, tiene, a nivel cerebral, tiene como mucho menos barreras porque es un libro, lo puedes tocar, lo puedes regalar, lo puedes compartir, puede llegar a más personas, incluso las que creas que puedas impactar a nivel publicitario, porque habrá gente que no llegue, me da igual por televisión, por redes, pero un libro es algo mucho más simbólico. Desde ahí, un libro con una estrategia detrás, aunque yo siempre digo, y voy a mantener que el libro no se escribe con estrategia, se escribe desde el propósito y desde cuál es la intención que tienes de compartir eso. Luego, pues puedes buscar todas las estrategias que quieras dentro del ecosistema digital, que sea como low ticket, que sea un regalo, o sea, hay miles de formas de poder utilizarlo a tu favor, que es como una tarjeta de presentación, y a nivel autor, la propia palabra lleva, a nivel autoridad, pues puedes proyectarlo y es una excusa más para poder salir en prensa, para poder dar una conferencia, pues para ese paraguas que puedes tener a nivel ecosistema digital, en lo que es en productos, si tienes una membresía, si tienes un infoproducto o lo que quieras crear, o un servicio, pues es una carta de presentación que si no puedes pagar tu servicio de 5 o 10 mil, por acceder a trabajar contigo uno a uno o en ese grupal que tengas, sea cual sea la temática, pues es como mucho más accesible. Es un primer paso, ¿no? Yo recuerdo, pues la primera inversión que hice en formación fue gracias a haber comprado un libro. Si no hubiera comprado ese libro, quizás no hubiera llegado a esa formación. Entonces, ¿tú recomiendas que el libro sea desde el propósito más que a nivel estratégico? Me explico. A nivel energético, a nivel de energético, de subconsciente, de manifestación y demás. El primer paso es para qué quieres escribir ese libro, es desde el por qué nace y para qué nace ese libro. Si nace como... No desde ganar dinero. Yo, Claro. en mi caso, y en las personas que acompañan, no es desde... Al final eso será una consecuencia. Claro. Más que la consecuencia de los euros que facturas o las vidas que puedas impactar. Claro. O sea que si tú lo que haces es, según tu opinión, escribir un libro como estrategia de captación para tener una acción más para que tus lectores, en este caso lectores, en vez de oyentes, te puedan consumir, tu recomendación es, oye, no lo hagas con esa intención, hazlo porque realmente tú sientes que tienes voz, según tu experiencia, según tu habilidad, para aportar al mundo, y eso, si le metes ese contexto, puede ser que te sirva para captar. Totalmente. Vale. No hacerlo al revés, al final, hacerlo desde por qué me nace, por qué quiero escribir este libro. Vale, ¿y cuál podría ser ese ABC? Supongamos que encuentro el propósito, quiero escribir un libro. Según tu experiencia, ¿cómo es ese ABC para escribir un libro? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que tener en cuenta? No hay ninguna regla. Yo en mi caso siempre he fijado pues, cuál es el por qué o el para qué quieres escribirlo, que compartas que lo vas a hacer. Habrá mucha gente buena en el entorno, dependerá en cada caso, que se reirá o que se burlará. Es otra historia. Pero Es otro melón. Pero es por qué y para qué, y sobre todo poner una fecha límite. Fecha límite. Porque si no ponemos fecha límite, la idea de Parkinson, al final pensamos que bueno, pues algún día, ¿no? Escribir un libro, tendré un hijo, nunca va a llegar el momento perfecto. ¿Cuándo es el momento perfecto? No, como en mi caso que soy padre, pues no es que decides ser consciente de padre, pero no llega cuando tú quieres todas las cosas o crear el negocio o el activo. Desde aquí es tú poner una fecha en ese objetivo. Si no, lo vas a postergar. Yo lo postergué como 6 años, hasta que le puse una fecha límite. Ostras. Y todo lo que había estado escrito en 6 años, prácticamente cogí, lo borré. Y entonces empecé de cero. Pero me había puesto una fecha límite de publicarlo antes de 3 meses. Luego me había puesto la fecha de publicarlo. Estaba escrito Claro. y postergaba por quien te lo corrige. Yo hice como una coedición o un Luis Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que me hice absolutamente todo. Y desde ahí, bueno, pues lo ideal es una etapa profesional con una corrección, una revisión, una maquetación. Pero yo el caso porque surgió la oportunidad de poder enviar el primer ejemplar a Andrés Iniesta y fue como lo que no había demorado en 6-7 años y teniéndolo ya casi escrito, en 3-4 días lo tenía que tener, acordado con la imprenta, enviado, sin portada y fue como... ¿Y por qué En esa fecha ya no había más. ¿Y por qué Andrés Iniesta?
Bueno, porque yo quería ser futbolista de pequeño, pero había uno en casa que era mucho mejor. Que también tuvo su recorrido y Déjate que fuera él. Bueno, bastante mejor, ¿no? Al final, yo le daba patadas, pero la piedra o el balón y él la llevaba. ¿Te llegó a dar feedback del libro? Y la firma, Que si te llegó a dar feedback. no he tenido feedback. No he tenido feedback. Hubiera molado, ¿no? Decir, oye, Se Andrés, tío, publicó, que... estuvo, pero no he llegado a tener la oportunidad todavía de poder compartir. Seguro que la vida pronto nos pondrá de nuevo para tener ese feedback, pero hay muchísimas personas que, por ejemplo, en otros casos ha llegado el libro y me han dado, sin ser consciente, ¿no? Decir, oye, no publico el libro, pero me ha llegado, le ha ayudado a esta persona, se lo he dado, y eso es lo que no era consciente de que pudiera ayudar, ¿no? Porque decía, ¿quién era yo? Y detrás es personas a las que en tu yo anterior, lo que tú has vivido, esa misma experiencia, le puedo ayudar a otros para que el mismo recorrido que te has hecho, o mejor, pero desde ese contexto le pueda inspirar y que tome una decisión que es, al igual que yo había visto en Ramón Arroyo en esa película, en ese documental, y me había inspirado. Al final va mucho en creer de verdad que lo que te ha pasado en la vida es perfecto tal y como te ha pasado y que tienes que aprender de eso y sacarle el lado bueno y a lo malo sacarle el aprendizaje. Al final creo que es de los pocos sentidos que tiene este juego, ¿no? ¿Vosotros cambiaríais algo de lo que os ha pasado? Yo no, nunca. ¿Alguna vez dices, ay, esto si hubiera hecho? Digo, A ver, la trampa es no, porque me ha no, llevado aquí. Si yo, no, claro, yo pienso. en Digo, otro lugar. Claro, totalmente. Yo, si hay cosas que digo, ay, pues tú quizás en su momento hubiera hecho de otra manera, pero claro, a día de hoy, digo, claro, que si eso se supone, por ejemplo, que no te mi hijo conmigo, aunque fuera padre, pero de otro hijo, no, yo lo quiero a él. Entonces, claro, es que es muy delicada esa línea. Y te dice el yo de ahora. Claro, que no es que yo. Pero claro, eso que hice hace 3 meses, hace 3 años, lo cambiaría, pero lo digo con esos 3 años o 3 meses de bagaje que me pasó en base a eso. O sea, no. Pero en el momento, en el corto, ¿no? Cuando jugamos en el corto plazo, es como. Desde ahí estamos en. No tenemos zoom para irnos para atrás y estás 3 años por delante en el futuro, pero si ese yo del presente lo lleváramos al futuro, es qué vida quiero crear, porque es cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga hijos, cuando tenga un libro, cuando tal, voy a escribir un libro cuando tenga tiempo, voy a crear un negocio cuando me vaya bien, cuando me asciendan, no, es cuando vas a tomar la decisión, es decir, ¿cómo quieres que sea tu vida en 1 año, en 3 años, en 10 años? No pensamos tan lejos, ¿no? Pero piensa a largo plazo, ¿cómo quieres que sea? Y eso es lo que tienes que ser hoy. Es ese tipo de persona, porque al final es la persona en la que te conviertes, no el objetivo que te pones. Sea escribir un libro, correr una maratón, crear un negocio. Porque hubo una pregunta que cambió mi vida en los negocios, que es, ¿cómo quieres que muera tu negocio? Hostia. Que tomes la decisión, incluso antes de crearlo, de cómo quieres que muera. Cuando digo que muera, pongo en contexto. ¿Quieres que se separen los socios, que vaya a la quiebra, que lo hereden tus hijos, que lo vendas, que lo cierres? Y ahí tomé la decisión con uno de mis socios de uno de los negocios que teníamos era venderlo. Hace 17 años. Y se ha vendido hace 1 año, porque habíamos tomado la decisión consciente. Ahora hemos trabajado en hacerlo crecer y ha llegado un momento en el cual decías, bueno, lo vendo antes, después, o podría haber dado otra circunstancia, ¿no? Pero era tomar una decisión. ¿Cómo quieres que muera tu negocio? Lo he vivido mucho en startups o en empresas que he acompañado que no sabían un poco en el fino para qué nace o por qué nace. Era como más por levantar una ronda de financiación o por ganar dinero, pero es, vale, ¿y esto qué haces? ¿Cómo has pensado a futuro? Y no somos conscientes, vamos en piloto automático en el día a día, porque quieres que facture, que vaya bien, y es, pero ¿cómo quieres que sea? ¿Cuántas horas quieres trabajar? ¿Cuántas vacaciones quieres tener? ¿Cómo quieres que sea ese tiempo, esa libertad? Bajo reuniones que son stopper y que son, no sé decir, no discusiones, pero que no te hacen sentir bien, o quieres disfrutar de lo que haces, ¿no? Porque pensamos que tenemos más tiempo, más vida, y llega un momento que cuando miras atrás dices, hostias, ¿y por qué no hacerlo ya? Por suerte está cambiando poco a poco, pero es verdad que todavía está extendidísima la imagen del empresario que trabaja. El otro día, haciendo una serie de visitas comerciales, me encontré con una persona que me decía, yo trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche y estoy solo. De 1 a domingo. Y lo digo así, digo, hostia, tío. Digo, ¿no quieres tener más tiempo libre? No, esta es mi pasión. Claro. Yo vendo coches. Dice, y sábado y domingo, si tengo que subir un coche a Barcelona, subo un coche a Barcelona y lo traigo en tren. Y yo diciendo, hostia, tío. Así, hay muchísima gente que todavía se cree que tener una empresa es eso. Yo me he comprado muchos años esa película. Sí. Hasta que... Joder, claro, que la con la vida me vida... dijo, ¿quieres seguir viendo esto o quieres cambiar? O sea, perdí la vista, pero recuperé la visión.
Y desde ahí es, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Pues es que cuesta responderse a esa pregunta. Pues si no sabes lo que quieres, a lo mejor también pregúntate qué es lo que no quieres. Y desde ahí, vale, tacha, ponte toda la lista, que seguramente es mucho más fácil pensar en negativo. Esto no, esto no, esto no. Y de ahí, vale, ¿y ahora qué quiero de aquí? Pero nos cuesta pararnos a pensar, tener tiempo, tener como una mesa es un espacio donde, ¿cómo voy a estar pensando? Tengo que estar haciendo, ¿no? Nos han programado, nos han educado o educastrado para hacer. Educastrado. Y no te levantes, no digas una cosa contraria a la que te han dicho. Y desde ahí es cuestionarte absolutamente todo, ¿no? En base a cómo te haga a ti sentir. Bueno, pues para esa gente que esté en el hacer, vamos a intentar echarle un cable, ¿vale? Ya sabes que la primera recomendación es, oye, que te escuche para adentro, que vea cuáles son las habilidades con las que tú puedes ayudar para emprender. Ya hemos visto que el libro, si te nace desde el propósito, puede ser una forma de meterte en tu posible cliente y luego poder hacer algún tipo de venta. A nivel de infoproducto, ¿vale? Que tú estás actualmente trabajando con eso, ¿cómo una persona podría sacar provecho a su habilidad a través de, ahora que está tan de moda, lo paquetizo en un producto, lo comercializo y lo que vendo es información? ¿Cómo es tu experiencia con el mundo del infoproducto y cómo podríamos, una persona que esté interesada en sacar su infoproducto, pues ejecutarlo, comercializarlo, etcétera? Sí, que piense que el libro no tiene que ser un valor si vale, la mayoría de libros valen 10, 20, 30, 50 euros, porque no puede valer un libro 100 euros. Yo he vendido un libro en 400 euros. He vendido en clientes libros por 2.000 euros, 1.000 euros. ¿Por qué tiene que ser el precio del libro lo mismo que todos los que ves en la estantería o la librería? ¿Por qué tiene que estar solo en librerías? ¿Por qué no puedes generar un funnel, un embudo, desde que seas tú el único que lo vende o no está disponible? He tenido personas que han vendido 800 ejemplares y ni tan siquiera estaba ni en Amazon ni en librería, simplemente en su perfil de Instagram hablaba del libro y le preguntaban por qué quería el libro y se lo enviaba a casa. Es decir, que crees tu propia forma de vender eso que quieres vender. Y puede valer 20, puede valer 100, puede ser un curso dentro de un libro, que pienses más allá de como el libro tradicional, que no es una novela, que pienses que es algo que aporta valor, que es lo que soluciona. Es decir, desde el punto A al punto B, cuál es el problema que resuelve, los beneficios que tiene, y desde ahí es ponerlo al mundo, porque no hay otro camino. Y luego si lo quieres vender en 10, en 20 euros, en como vende el modelo tradicional, o si quieres salirte de ahí, pero que te cuestiones absolutamente todo. Al final que no pienses como en un libro, que pienses que ese libro es como si fuera tu negocio. Es decir, una herramienta más. ¿cómo quieres que sea tu herramienta? Un low ticket que vendas en 50 o 500 euros, un medio ticket que valga 500, que valga 1.000, que saque un acompañamiento, es decir, y luego no es lo que quieres, sino que sobre todo preguntes y escuches qué es lo que la gente no está dispuesta a pagar, que al final es el problema que resuelves. Y a nivel de la ecuación de valor, en el tiempo que lo resuelves, de la forma que lo haces, con más esfuerzo, con menos, y desde ahí sea aplicable al libro o a infoproducto o a servicio, lo que hagas es ser muy consciente de a quién me estoy dirigiendo, que a veces no está el valor en que tú le pongas 20 euros, sino la persona que le llega, que puede pagar que mucha gente se plantea eso. Por ese servicio 20.000. Y no es que no seas valioso lo que está ahí no tenga ese valor. El valor es en la persona que lo compra. Vale, no se habla mucho de tu experiencia, pero has tenido varias empresas, has facturado muchísimos fracasos, más que sí, pero detrás de esos fracasos hay mucho aprendizaje y también has trabajado como agencia y estamos hablando de quién lo compra. ¿Cómo podríamos hacer en un mundo digital para lanzar una campaña, por ejemplo, montar un embudo, lanzar una campaña para vender el libro y que podamos llegar a esa persona que de verdad le interesa que compre ese libro, para de verdad provocar un impacto en él? Vale. Yo siempre digo, es el punto A o el punto B, situación actual en la que está y cuál es el objetivo, la deseada. ¿Quiere facturar 10.000 euros al mes? ¿Quiere facturar 1 millón en un año? Pues si esa es la promesa, en el libro una cosa es la causa del efecto, tengo que trabajar por debajo, que no trabajamos siempre como a nivel título promesa, es por debajo cuáles son los dolores, deseos, anhelos y frustraciones, y al final puedo hacer como pues un DPO, ¿no? Deseos, problemas y obstáculos que tiene, y es sobre lo que tengo que basar mi comunicación para poder hablarle a esa persona. No es lo que estoy vendiendo, es lo que le estás comunicando a ese cliente ideal, a ese avatar. Entonces tienes, o subavatares que puedes tener como más, pero esos 2, 3 no le estás hablando a todo el mundo y desde ahí tienes que bajárselo a tierra para que entienda que ese problema que tiene, porque luego va a haber público consciente, inconsciente, o que no sea ni consciente de que hay una herramienta o una solución que sea el libro, tu programa o servicio. Claro. Entonces es como bajar esos efectos que son las causas. Nos quedamos simplemente en las causas, en la superficie arriba y debajo. Lo que es la punta del iceberg hay muchísimo más y es a nivel comunicación. Y a nivel comunicación es sin juicio, como habláis, ser auténticos, porque desde ahí vamos a copiar la estrategia que hace
Que a lo mejor estás copiando la estrategia errónea o no estás viendo realmente lo que te están contando. Claro, Más en el mercado que Claro, muchas personas te muestran una estrategia que parece exitosa y realmente no lo han aplicado. Es simplemente vender una formación y desde ahí es que tú lo que puedas aplicar sea desde tu propia autenticidad y que tengas claro cómo estás comunicando. Porque para mí, en mi experiencia, es desde la oferta que tú construyes. Luego da igual si le metes tráfico, si le metes publicidad, si lo haces orgánico, el formato. Todo parte de oferta y avatar. ¿A quién estás hablando? ¿Qué es lo que le estás vendiendo? Y construir esa Si no te gusta el fútbol y te quiero vender una entrada de fútbol, pues va a ser difícil, ¿no? Y construir esa oferta desde la autenticidad, o sea, qué rápido se dice y qué complejo es en un mundo donde hay tantísimo ruido, porque nosotros al fin y al cabo hemos hecho formación, ahora estamos haciendo también otras formaciones, otros cursos, hacemos el podcast y decir, joder, qué complicado es, según mi punto de vista, lógicamente, hacer las cosas de esa parte auténtica. Primero porque, ¿qué es ser auténtico? Todos creemos que somos auténticos. Tú me preguntas hace 5 años, yo decido. Yo soy así, pero... Darle la mano al miedo. Que, claro, Ser auténtico es darle la mano al miedo y decir, vamos a caminar juntos. Claro, si sientes pereza, sientes miedo, es el camino. O sea, pero claro, hasta que uno no despierta, no empieza a encontrar su autenticidad, que es lo que me ha pasado a mí. Yo antes creía que era auténtico, creía que era... No, tú antes estás viendo tu película. Pero tú empiezas, como tú bien dices, a abrazar al miedo, a avanzar con el miedo y a sentir esa pereza y a ir en contra de ella, es cuando empiezas a retarte y a descubrir quién realmente eres. O sea, que esa autenticidad, crear una oferta y un producto y un emprendimiento y una parte auténtica, para mí implica un crecimiento personal. En mi caso, cuando escribí el libro, que el libro, un negocio, es el mayor regalo de crecimiento personal, los obstáculos, los retos que vas a tener para poder superarlos, para afrontarlos, desde dónde lo haces, si quieres seguir creciendo o te quieres quedar ahí o quejarte. Y en el caso del libro es, mi mayor miedo era hablar en público. Y luego mi mayor deseo, ¿no? Dar conferencias. Y yo había publicado el libro y era ¿qué hago, no? ¿Y ahora cómo lo vendo? Ah, no, bueno, están... Porque aunque estuvieran todas las librerías, que ahora es mucho más sencillo que hace unos años, cada vez pues se está democratizando todavía más, incluso a nivel el acceso en Amazon, además, es mucho más sencillo. Pero era, si no te conocen, no te van a comprar, pero no van a comprar el libro, te van a comprar a ti. Y era, bueno, pues yo me propuse un reto, que es hacer... había pasado casi un año en 2019 desde que había publicado, terminó la feria de Albacete, quedaban 100 días y me propuse hacer un vídeo, un directo durante 100 días. Claro, llegó el primer día, me cogí el móvil para hacer ahí mi directo y estaba cagado de miedo. Pero me había comprometido y al día siguiente digo, no lo hago, que era en Facebook entonces, no estaba ni en Instagram, no tenía ni cuenta, digo, eso sé que publiqué fotos, yo qué fotos voy a publicar, si el Facebook era algo que yo tenía y no publicaba ni fotos, era porque todo el mundo, por el Messenger o por hablar, y desde ahí desde ese crecimiento pasé de 0 a casi 200.000 seguidores en meses, y me propuse, estuve un año haciendo un directo, y era en el directo que hablaba, mi aprendizaje, lo que había leído, era, pues, si estaba viajando en Estados Unidos no me puse la excusa cuando fui a ver a Tony Robbins, si estaba en otro evento, si estaba trabajando, si iba en el tren, era como... Mi compromiso fue un directo, un vídeo al día durante 365 más 100 días que estuve, 465 días seguidos. Wow. ¿Y sabes lo que...? Sin guión, sin estructura, sin viralidad, sin saber, y eso fue un entrenamiento a la hora de comunicar, a pesar del miedo. Claro. A mí lo que me da la sensación, y a nosotros a veces nos pasa, que quiere provocar ese impacto, quiere dar esas lecciones, y al final yo creo que te centras más en el contenido que vas a dar, que se difumina todo y me va a decir, tío, voy a contar mi vida, mi experiencia. Tiene que ser perfecto. ¿Qué hablo de emprendimiento, de negocio? Voy a aplicar lo que me pasa a mí de emprendimiento y de negocio en mi día a día. Porque el problema que tenemos aquí es la información que hay, ¿no? El hook viral, no por el guión... bien o parecer, sino es la misma persona a la cual tú te has convertido, el proceso mental. Al final lo que se compra es el proceso mental. No, pero no es, te vendo la mentalidad, no es, pero es el proceso mental de esa persona, la persona en la que se convierte, y es que tú seas consciente de, oye, ¿cómo he tomado decisiones para escribir un libro, para hacer una maratón, para abrir un negocio? ¿Qué pasaba por mi cabeza en mi yo anterior? Y si lo hago más potente y es en mi yo futuro y me lo traigo ahora, claro, ¿cómo cambia esa persona? No es la misma, ni en tu entorno te van a decir, has cambiado, no eres el mismo, claro. No haces lo mismo, y es, ¿cómo soy capaz de ese proceso mental? Exponerlo de forma auténtica, porque le estoy hablando a esa persona que tiene esos mismos dolores, deseos, anhelos que tú ya has recorrido. Qué bueno, vale. Pues Luis, ha llegado un momento que nos encanta. Aquí tenemos una caja, ¿vale? Ahora es el momento de divertirnos, de pasarlo bien, tenemos aquí un reto para ti. Aquí hay una caja, aquí hay un premio
y aquí hay un sobre con una pregunta, 4 respuestas, una correcta. Si la adivina, esto es para ti, lo que hay dentro. Si no, pues te quedas con las ganas de saber lo que hay dentro. Vale. ¿Vale? Vale, ahora bien, como nosotros entendemos que en el mundo del emprendimiento es importante pedir ayuda, ¿vale? Es inteligente pedir ayuda. Hemos sacado el comodín de la llamada, el cual, si no sabes la respuesta, tienes la oportunidad de llamar a alguna persona y pasarás a tener de 4 respuestas posibles, 2. Y digo yo que vas a querer ganar. Al 50-50. Al 50-50. ¿Vale? Así que vamos allá con la pregunta. ¿Hacemos la pregunta? Hacemos la pregunta. Según los últimos datos del Global Entrepreneurship Monitor sobre España y toda esa fumada, de las personas adultas que ven buenas oportunidades para emprender en su entorno, ¿qué proporción declara que no iniciaría un negocio por miedo a fracasar? Opción A, 1 de cada 4. Opción B, 1 de cada 3. Opción C, 1 de cada 2. U opción D, 3 de cada 4. Que dirían que no, ¿no? Por Que miedo. dirían que no. De las Miedo al personas adultas fracaso. que ven buenas oportunidades para emprender, ¿qué proporción declara que no iniciaría por miedo al fracaso? 3 de cada 4. Si no mienten. No vale. El Global Entrepreneurship Monitor. Pues no es difícil, cabrón. No, pero mira, 3 de cada 4. ¿No se puede buscar? Se puede buscar, se puede buscar, se puede buscar. Entonces, tú puedes hacer la llamada. Tú tienes el comodín. Tú tienes el comodín y te a pueden partir de ahí ayudar. Te la puedes ingeniar de la manera que tú Y quieras entonces hay para... dos. ¿eh? Y yo que tú, viendo lo que estás diciendo, yo que tú llamarías. Llamaba, ¿no? Y Sí, claro, yo llamaba. Se te quitan dos. Yo llamaba, ¿sabes? Porque igual no vamos bien. ¿Vale, Luis? Vamos a llamar. ¿A quién? Mi padre no lo puede llamar. A- Dos veces que le digo alguien que quiero, ten- te amo y dice, ¿te ha pasado algo? Esta pregunta no me la cuelgo. Llamo, hago la llamada, ¿no? Hazlo. Hazlo. Tío, hazlo, que no Vale, sé. vas a tener un minuto en el momento en el que te cojas el teléfono, vas a poner el altavoz, lo pones aquí cerca del micro. A ver si me lo coge. Esta sí que es buena. Y la pregunta No, ya solamente por ¿A quién va a llamar. llamar? a Raúl. Ah. Le cuento un poco y yo se la leo, ¿vale? Raúl, muy rápido. Un minuto ahí, estás con ChatGPT, con todo lo que necesites, 1.000.000 de euros si acierto la pregunta. ¿Vale? Ponte, ábrete todo lo que tengas, que tenemos menos de un minuto. No hay atajos. Te lanzas la pregunta, escucha atentamente. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Atajo, Allá virtualmente. va la pregunta. Según los últimos datos del Global Entrepreneurship Monitor sobre España, de las personas adultas que ven buenas oportunidades para emprender en su entorno, ¿qué proporción declara que no iniciaría un negocio por miedo al fracaso? Ahí van las opciones. 1 de cada 3 o 1 de cada 2. Yo creo que hay mucho miedo y mucha desinformación y falta de formación, sobre todo. Así que yo diría que 1 de cada 2. Vale, veo que lo tienes claro. Tienes todavía 30 segundos, por si quieres utilizar algún otro GPT, Te Google. digo que Luis creo que no te ha llamado confiando en tu criterio, sino en tu herramienta. Claro. Yo creo que sí, yo creo que a veces la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia artificial y en este caso a mí la intuición me dice que 1 de cada 2, así que me la voy a jugar. Pues ya está. Ya está. Ojo, pues Venga. Raúl, muchas gracias, tío. Luego cuando salga el programa ya ves si ha acertado o no, ¿vale? O que te lo cuente él. Muchas gracias, tío. Un saludo. Gracias, Raulito. Ojo, que se ha quedado buena frase, ¿eh? Que la inteligencia emocional a veces es mucho más certera que la inteligencia artificial. Estaría guapo que lo acertara, porque si no se desmontaría la frase. Y va a quedar fatal. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? La frase queda muy bien, ¿eh? Vale, Yo confío más en Raúl que en la inteligencia. y la respuesta entonces, 1 de cada 3, 1 de cada 2. 1 de cada 2, la que ha dicho Raúl, ¿no? A ver si Sí, lo ¿no? cambiaría ahora. No, ya está. Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! Claro que sí, magnífico. Bueno, mucho cuidado que quiero se ver nada en cámara, ¿vale? Pues, claro, esto te he dicho, no le puede decir nunca a nadie lo que hay aquí dentro, ¿vale? No hay Es problema. para las personas que emprendan y vengan al programa, ¿vale?
Adelante, adelante. Disfrútalo y espero que te mole. Esto mola, Gracias. Qué guay, ¿no? Qué guay, ¿no? Muy guay, muy guay. A ver. A lo mejor ni nada. ¿Se no voy a meterlo o está ahí dentro? Yo le prometí 1.000.000 de euros. Hostia, Sí, pues pero- no sé ni cara, pero... A ver, este tipo son el tipo de cosas que va a poner valor que uno considere oportuno. Claro. El valor que tiene, Claro. claro. Por lo macizo, tío. Vale, bueno, pues yo creo que se queda ahora un tema para entrar un poco en un tema que a nosotros nos encanta, que es un tema más personal. Comentaba que una de las decisiones más importantes que han pasado en tu vida ha sido ser padre. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de los negocios antes y después de ser padre? Bueno, pues literalmente un negocio requiere presencia, casi cualquier cosa que hagas, y un hijo es, aunque no quieras y estés en el negocio, ha sido literal el momento de más crecimiento inclusive de los negocios, el ser padre, y es un niño pequeño no entiende de horario, de reuniones, ni de nada más que estés. Y vamos, es como el mayor maestro o mentor para aprender a estar presente y sobre todo estar presente con él, y además es el estado, no es un niño, no va a entender si estás cabreado, si te frustras, le transmites tu energía y quieres ser mejor padre, ser mejor persona, y es como el mayor regalo que te lleva. Si te decía antes escribir un libro, emprender o crear un negocio, pues ser padre es como El top de aprendizaje, ¿eh? El top. La verdad que yo no romantizo con la paternidad, como se dice por ahí, porque creo que eso lo que hace es que mucha gente sea padre por costumbre, en automático, sin planteárselo, y es muy exigente, es lo que tú dices, y sobre todo si emprendes. Me hace gracia porque a veces han pasado por aquí personas, incluso cuando hablamos, sobre todo mujeres, ¿no? Que son las que le toca más por esta parte. ¿Cómo concilia? Dice con mi padre. Ya, pero eso conciliar no es conciliar, ¿no? Entonces, es muy exigente. Yo no romantizo con la paternidad porque es durísimo, porque te cambia la vida, porque dejas de ser tú para que sea otro la prioridad en tu vida, aunque sea jodido y aunque digas, joder, mi vida es mía. Pero no, ya no. Yo antes era que me gustaba la teta del pan, ¿sabes? Y me la comía yo. Llega mi hija y le digo, cariño, toma la teta, y se lo digo gustosa. Digo, ¿cómo cambio tanto, no? Pero es la hostia, tío. Lo que te enseñan, la inocencia, relativizar las cosas, la verdad que es un pasote. Y ya que estamos en un programa de emprendimiento, la ventaja de ser emprendedor y de poder decidir en qué inviertes tu tiempo a la hora de poder dedicar tiempo a tu hijo, porque efectivamente hay una gran parte de personas, la gran mayoría que tienen negocios, que no saben cómo gestionar su negocio, que están esclavos a él, que dependen de él y no pueden dedicar tiempo a su hijo. Según yo entiendo el emprendimiento, que es para todo lo contrario, para tener esa capacidad de decisión, lo bonito que es diseñar tu vida profesional en base a tu emprendimiento que te permita poder pasar más tiempo con tu hijo. Sobre todo que marcas como, en mi caso, los no negociables. Que en otra cuestión, pues bueno, pues cada uno decidirá, ¿no? Siendo padre o sin ser padre, cuáles son sus no negociables o sus límites o sus prioridades. Pero desde ahí te cambia literal, porque no, yo hace años escuchaba, no, yo me levanto por la noche porque es cuando más creativo soy, 3, 4 de la mañana, 5, y yo pensaba... Entonces no era padre, pero pensaba, claro, si eres padre, no, ese estilo de vida seguramente no puedas, ¿no? Pero estás eligiendo ahí. 100%. Y ahí te adapta, que no es ahora tienes un libro mágico, Claro. pero vas 100%. por delante. Total. Además, a mí me hace... Lo veo, y cuando veo a esa gente con esa rutina, eso tal, y no son padres, digo... Es muy diferente. Tenía que haber dos modelos de enseñanza. Por los que son padres y por los que no. Claro. Porque hay cosas que tú vas y dices, joder, si te era guapísimo, si creo en tu rutina y en tu película, pero para mí no es viable por el tío ya que tengo con mi hijo. ¿Dónde está? Como tú, pero en padre, ¿no? Tu rutina, pero en padre. Porque te lo hablábamos antes, ¿no? Me levanto a 5:30 de la mañana porque le tengo que robar tiempo a la mañana todo lo que puedo. Porque intento estar a las 4:30 en mi casa, como muy tarde, y estar por la tarde con mi hija. O le robo tiempo a la mañana, o no tengo día para hacer todo lo que tengo que hacer. Luego, claro, me acuesto con ella a las 9:30 por la noche, nos acostamos todos juntos. Es fantástico, porque me acuesto temprano y me permite madrugar. Pero claro, ya te cambia mucho. Es decir, ya no puedo estar... La gente dice, que bien viven los empresarios, ¿no? Hablando con otros amigos que son empresarios, como diciendo, tú si eres empresario, yo estoy pringado. Digo, no. A mí me costó muchísimo
aceptar que el crecimiento de mi negocio es más lento. Y me dolía el ego. Y me decía, no, Sergio, si el crecimiento de tu negocio va a significar que vaya un poco más lento, porque tu prioridad ahora mismo es estar con tu hijo y trabajar menos por... Oye, vamos a ver cómo puedo optimizar procesos, vamos a ver cómo puedo delegar, vamos a ver cómo puedo aumentar mi productividad. Pero mi no negociable es estar hasta las 7 o las 8 trabajando y ver a mi hijo 2 horas al día. Y eso creo que también a veces cuando uno tiene hijos y tiene un negocio hay que planteárselo. Yo me pregunto mucho cómo puedo invertir, tener más tiempo y pasar más tiempo con mi hijo o con eso que quiere hacer, ¿no? Porque era también en ese contexto de mentalidad de pensamiento de ser workaholic, ¿no? Es que solo me gusta trabajar y el sábado yo lo disfruto, sí, pero realmente y si hicieras menos y si la velocidad a la que haces las cosas es diferente, la intensidad o la impaciencia, es decir, ¿por qué no? Precisamente hay eso que es el antónimo a lo que te estás creyendo, ¿por qué no te permites cuestionarte si eso es mentira y probar desde ahí? A lo mejor los resultados cambian, porque en mi caso cambió literalmente. Cuanto menos he trabajado, que no significa que no haya trabajado, es cuanto mejor han ido las cosas. Sí. O en ese crecimiento ahora de volver a ser padre y es bebé, que ya es, y siendo bebé ya no es, bueno, da igual, en cada etapa es como diferente, ¿no? Pero no tienes una hora de cuando llora, cuando se levanta, o si tú quieres dormir, o si estás cansado, o si tienes... No hay, tienes que adaptarte. Me encanta que lo traigas porque justo yo llevo un tiempo reflexionando en eso y es que parece que tienes que crear una empresa y tienes que querer trabajar en eso todos los días porque te apasiona. Y yo digo, joder, a mí me encanta mi trabajo en la oficina, mi equipo, me encanta grabar podcast, me encanta dar una formación, pero me encanta irme un sábado a mi campo a hacer una barbacoa y no hacer nada. O buscar qué cosas te cuidan tu energía y te permiten estar en una mejor versión para que eso que tú vas a transmitir a tu equipo, a tus clientes, al final es desde cómo estás tú. Porque si solo estoy en el trabajo, sea padre o no sea, pero no me estoy cuidando, sea por alimentación, deporte, si meditas, no meditas, la gafas, da igual. Lo que hagas es cuál es tu rutina que te permite tener más energía, más vitalidad, como lo queramos llamar. Sentirte pleno, ¿no? Que te sientas para pleno. Que desde ahí lo que hagas es desde dónde lo estás haciendo, desde el miedo, desde la necesidad, la urgencia o desde un estado en que te sientes... Hay un refugio emocional en el trabajo. Porque no son problemas luego del trabajo, son problemas personales que al final los proyectamos al negocio. Claro, 100%. Si tu hijo, el mayor, el chico sé que todavía no habla, si tu hijo el mayor te preguntara, papá, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué le respondería? ¿Qué es el éxito? Ser mejor cada día. Y ser mejor cada día muchos años, desde el nacimiento de mi primer hijo que tiene 7, Luis, era como para ser ejemplo. Pero ser ejemplo para él, para otros, y es ser ejemplo de ti mismo, no de otro, desde lo que tú piensas y de cómo tú te hablas. Y es ser ese, si no es el 1, el 001, es cómo puedo ser mejor. Y te vas a equivocar y vas a cometer errores y hay muchas de las cosas que no somos perfectos, somos humanos. Pero desde ahí es ser consciente de eso que haces. Del impacto que tiene, porque no es cómo tú te lo estás tomando, sino cómo estás proyectando y a otras personas cómo puedes hacerlas mejores. Y para mí eso es el éxito. Y he proyectado mucho el éxito, que era el llegar a 1 millón, y cuando haces 1 millón no ha sido el éxito. Todo eso material que te pones y cuando llega es así de rápido, ¿no? Como sale y es ser mejor cada día, es seguir siendo Luis García, Mickey Mouse, orejas grandes, boca pequeña, aprendiendo. ¿Y cómo llevas tú? Entiendo perfectamente lo que comentas, estoy muy alineado con eso. Lo que pasa es que según mi punto de vista y bajo la exigencia sobre la cual yo me muevo, cuando tú el éxito lo reflejas mejor cada día y hay días en los cuales no das el máximo de ti, hay días que se te más pereza de la cuenta, hay días que tienes más ira de la cuenta, hay días, esos días se convierten en semana, al final son rachas, por lo menos como yo lo veo. ¿Cuál es tu diálogo interno en esas ocasiones? Igual que te pones objetivos del negocio, los objetivos del negocio son profesionales, no son profesionales, no te los tienes que tomar. Es cómo te evalúas a nivel de lo que estás haciendo. Si es leer, si es hacer ejercicio, no pero permitirte, ¿no? Lo que pasa es que también tienes que ser consciente de dónde me lleva eso, esa decisión de salud, si no voy a hacer deporte o gimnasio durante muchos meses porque estoy priorizando otra cuestión y me estoy autoengañando, ¿no? Entonces desde ahí es pues medirte en diferentes áreas, no 50, pero 1 o 2 objetivos y que desde ahí seas consciente. A nivel report, si fuera diario, genial. Si fuera semanal, mejor. O sea, si fuera diario, mejor que si fuera semanal, mensual, pero que tengas, no sea solo cuando acabe el año y empieza, que digas, oye, a ver cómo ha ido, ¿no? Sí, no, eso no va a ningún lado. Que ya ni lo hace, llega otro año y dice, ya no lo hago, ¿no? Claro. Entonces, cómo ser conscientes de... A mí me gusta como cuestionarme
igual que el resultado que he conseguido en 10 años o en un año, ¿cómo lo podía hacer en un mes, en una semana o en un día? Y hacer como ese entrenamiento de alto rendimiento de esos resultados que quiera, profesionales, personales, son retos, ¿cómo puedo hacerlo en menos? Y he estado muchos años diciendo un día, y ahora hay como un libro que estoy leyendo que te dice es lo que quieres hacer en un año en 12 semanas. Wow. Y es cómo hacer ese sprint o tener también ese techo que decíamos, todavía más alto. No es lo mismo otro libro, pensar en hacer 2X, es más fácil hacer 10X que 2X. ¿Cuál es el libro? Benjamin Hardy, es más fácil 10X que 2X. Pues ya se va, y si queréis, primero compra ese y luego tiene que comprar otro. Luis, si desaparecieran redes sociales, conferencias, speaker, todo, y te das la oportunidad ahora, aquí en Sin Atajo, de mandar un último mensaje, ¿qué mensaje enviaría? Es mentira. Todo lo que te has creído es mentira. Es la verdad que te estás contando a ti mismo. Y al final, cuando dejas de contarte verdad, el único que pierde confianza o autoconfianza eres tú mismo. Y todo es cuestión de confianza. Los negocios es confianza, la vida es confianza y la confianza que tengas en ti mismo. Y eso se trabaja. Se entrena cada día. ¿Cómo se trabaja la confianza? Las personas que no tengan herramientas o que no estén muy iniciadas en el desarrollo personal y que estén perdidos. ¿Qué personas admiras o proyectan esa confianza y de las cuales puedas aprender? No porque tengas que contratar una formación, sino a través de un libro, por ejemplo. A través de un libro también puedes ver eso que es ese conocimiento, esa sabiduría, esa energía que ha puesto ahí, y es en la que desde ahí puedes entender cuál ha sido esas... Estoy empezando como a leer autobiografías, ¿no? Porque sientes cuál es la persona que era, qué hábitos que tenía, qué hacen, ¿no? O más allá a nivel PNL o modelado, lo que hay es como este tipo de persona. Habla rápido, habla despacio, qué patrones en común tiene y desde ahí cómo piensa. Sobre todo estás un pensamiento de cambiar tu vida. Ese pensamiento te lleva a esa decisión. Pero antes de la decisión es pensar, entonces, ¿cómo piensa esta persona? En la cual me gustaría reflejarme. No desde la admiración, no desde la crítica, como decíamos, desde el juicio ese enemigo es, porque Amancio Ortega, si pusiera un nombre, es desde la admiración, no desde de la envidia. De la envidia o cualquier otra emoción. Y por supuesto... ¿Qué se hace, no? Que cuánta gente, ¿no? Que si es que explota a los trabajadores en no sé qué país, no sé cuánto. Al final siempre está el foco en lo negativo en vez de... No conoces la persona que hay detrás o conocer ese proceso que es... Y sobre todo yo complementaría eso que tú has dicho con superar la pereza y el miedo. O sea, una vez que tengáis información, yo he visto mucha parálisis. Bueno, al final tener una información, pero si no mueve el culo, hay muchas cosas que te van a dar pereza, hay muchas cosas que te van a suponer miedo. Por mucha información que tú tengas, por mucho que sepas cómo actúa la persona que tú admiras, siempre, según mi experiencia, hay un punto de partida que es pereza y miedo. Si no superas esa pereza, no superas ese miedo, yo me levanto todos los días a las 5:45 de la mañana y no hay mañana, bueno, todos los días no, entre semana, no hay día que mi cabeza me diga, hoy te quedas en la cama. Y cuando me estoy poniendo ahora en invierno la chaqueta, que su puta madre, qué frío hace, andaba con este frío. Esa es la confianza, decimos, porque es lo que tú te has dicho que vas a hacer. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Entonces, por eso complemento que el primer paso es, una vez que tengas información y tengas la herramienta, destruir la pereza, y si te da pereza, hazlo. Y hacer lo que te has comprometido, que has dicho que vas a hacer, que lo hagas. Y respetarte a ti. Que a veces actuamos por no herir al otro y te hieres tú a ti mismo constantemente. Yo creo que eso también hace que se te baje mucho tu estima y la confianza, ¿no? Si tú te respetas, te pones tus límites y te priorizas antes que el resto, eso también te va a dar confianza. 100%. Mira, hay una anécdota que no he compartido nunca, que en el primer webinar que yo hice con 5.000 personas invertí, bueno, pues llegaba más gente, ya venía de hacer otros, acompañando a terceros, pero en el propio era como, bueno, si esto lo sé hacer con otros, lo sé hacer para mí, ¿no? Y metes más en publi, sin tener el dinero, menos 15.000 euros, 5.000 personas, 1.000 en la venta, en el directo, y gracias Juan por entrar, bienvenido. Y no había comprado nadie, vendí 0. Y desde ese día tomé la decisión de, solo me estaba mintiendo a mí mismo, no mentía a nadie más. Yeah. El hecho de decir, ¿no? Es una estrategia para decir que hay ventas, que hay arrastre, pero si era la energía lo que vendía. Yeah. Había otra parte que no era auténtica. Que da igual las palabras que tú dices. Si no dejan comprar porque ahora mismo está saturada la web de la gente comprando. Si te pones la alarma y no te levantas, pues, no es que esté bien ni mal, es simplemente que has dicho, oye, me voy a poner la alarma y me voy a levantar a las 6 o
o le voy a dar a Ya. posponer. Sí, Y esas pequeñas cosas que no sé son conscientes. consecuente. Voy a ir al gimnasio mañana y mañana digo que me ha pasado. Seas consecuente en las pequeñas decisiones que tomamos. Igual que te levantas, vas al baño y haces otras cosas, pues exactamente igual, ser mucho más consciente y consecuente en lo que hacemos. Yo Lo que he, decimos que vamos a hacer. yo he aprendido porque yo era. Me voy al gimnasio, pues todas las mañanas. Voy al gimnasio, sí. Y he aprendido a decir, oye, mira, mañana no voy a ir. ¿Por qué? Porque hoy me he quedado a cenar en casa de tal así, me voy a acostar un poquito más tarde y no voy a ir. Y me libero, porque no me fallo. Sí. Y parece que te falla por decir, no voy a ir y voy a incumplir el que tengo que ir. No, oye, te fallas si dices voy a ir y te mientes a ti mismo, ¿no? Que es lo que te estoy diciendo. Me gustaría sacar una anécdota que me tiene un poco en vilo y es que nos dejaste ahí en plan de cambié mi Bitcoin por... Por miedo. Hace 10 años, al precio de 5 euros en mi Bitcoin, yo invertía 5.000 euros en esos Bitcoin que me traían. Hostia. Porque le dije a mi padre que había comprado 1.000 Bitcoin, que me los traía un amigo de Madrid, que se los compartía en una cafetería por wifi, y me dijo, te van a engañar, tal. Y le dije, Pedro, no, lo siento, pero no me los traigas. 1000 Bitcoin a día de hoy... Falta calculadora. Era da igual, los hubiera vendido antes porque luego comprábamos adelante, cuando valía 600, cuando valía 1.000, no, pero 5 euros es como... Joder. Cambié 1.000 Bitcoin por miedo de traerme 1.000 Bitcoin, no por el hecho que fuera a subir para trabajo como inversión, pero por ese miedo. A ser engañado, ¿no? Por Vale. ese miedo a ser engañado, por ese... También yo creo por honrar a mi padre, ¿no? Porque le pides consejo y fue, hostia, te van a engañar, el foro filatélico en ese momento, esto, no sabes lo que es, y es por desconocimiento. Claro. Por miedo y desconocimiento. Sí. Y tomamos decisiones desde el desconocimiento, porque no conocemos eso. Entonces, aquí le tienes que preguntar al que tiene ese resultado que deseas. Claro. ¿Dónde te tienes No a tu que padre, a fijar? tu padre te pregunta otra cosa. Esto no es como si en relaciones si le preguntas a alguien que se ha divorciado 4 veces y estás, Claro. pues te va a llevar ¿Qué va a decir tu padre? Pues, hijo mío, No, pero claro. está muy bien que lo traigas porque realmente le preguntamos, o nuestros consejeros son nuestro círculo cercano, en vez de que por eso está tan de moda la imagen del mentor. El mentor es una persona que ha conseguido lo que tú quieres y te puede dar consejos porque lo ha conseguido, o te puede dar su opinión. Pero es lo que tú dices, preguntarle a mi pareja sobre qué hacer en este ámbito que del le puedes negocio. preguntar, pero ¿por quién te dejas influir? ¿Por el que tiene el resultado o el que no lo Claro, tiene? bueno que ¿De qué aterrices, opinión? bueno que aterrices, sí, 100%. Buen aprendizaje, ¿no? Caro, pero bueno. Claro, pero siempre digo, no, cuando hubieras vendido ahora no lo tendrías, no, era perfecto. Porque no hay un atajo, no hay dinero rápido, no Qué hay bueno. un botón Qué mágico. bueno, qué bueno. Luis, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Y si queréis cerrar de alguna manera, yo me voy súper satisfecho. Yo me he satisfecho mí porque lance una última frase que pueda ayudar a soñar este mundo. Que seas quien seas, tomes que esta es una decisión de cambiar tu vida. Que simplemente te pares a pensar y a tomar una decisión. Pensar. Pues sobre las palabras, nos despedimos. A ti que estás al otro lado, mil gracias por invertir tu tiempo en aprender, en contribuir, en construirte. Ya sabes, darle a like, comparte este episodio con quien crea que le puede interesar, porque es un objeto que a nosotros nos sirve muchísimo. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Chao, chao.